Les invito a que leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pueden tomar asiento, hermanos. A ver quién recuerda yo me acuerdo de cuando estaba niño en el colegio, me contaron una historia que a la final creo que no es ni cierta, pero así fue como me la enseñaron. Me decían que alguna vez una persona estaba debajo de un árbol de manzana y de pronto le cayó una manzana sobre su cabeza y se le iluminó la mente y entonces de ahí surgió algo. ¿Quién recuerda algo de eso? Ahí entonces se supone que él descubrió la gravedad, ¿cierto? Después ya leyendo historia me doy cuenta que realmente no fue tan así, ¿no? Pero sí algunos historiadores dicen que sí es cierto que cayó la manzana y eso le dio ideas de algo que ya venía trabajando. ¿Quién fue ese? ¿Sí recuerdan? Isaac Newton. Entonces, a partir de eso, él empezó ya como que, él se hizo las preguntas: ¿por qué esa manzana cae directo a la tierra? ¿Por qué no coge hacia arriba o hacia un lado, sino que va directamente, ¿cierto? Entonces, ¿la gravedad qué es? Exactamente. Es una ley que dice que hay una fuerza invisible que atrae los objetos, las cosas que tienen materia, hacia el centro de la Tierra. Es por eso entonces que los seres humanos y cualquier objeto que haya en la Tierra que tenga materia, no se va hacia arriba, sino que es atraído hacia abajo. Si no existiera la fuerza de atracción, si no existiera la gravedad, pues nosotros saldríamos como hemos visto de pronto en el espacio, que las cosas flotan, exactamente. Eso sucedería. Pero gracias a la gravedad siempre somos atraídos a la Tierra. O sea, si yo cojo este celular y lo suelto, ¿qué sucede? Se cae. Y, bueno, entonces mejor no lo suelto porque se daña, ¿cierto? ¿Y qué sucede si vuelvo y lo levanto y vuelvo y hago lo mismo? Siempre va a suceder lo mismo, ¿cierto? No hay forma de que eso cambie. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna forma de vencer esa fuerza de la gravedad? ¿Cuál sería la forma? Correcto. Para vencer la fuerza de gravedad o la ley de la gravedad se requiere otra ley mayor u otra fuerza más potente en sentido contrario que evite que las cosas se caigan. No quiere decir con eso de que no haya atracción hacia abajo, no. Sigue habiendo atracción, pero hay una fuerza mayor que no permite que caiga. ¿Sí es correcto así o no? ¿Estamos de acuerdo? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las aves. Las aves, Dios le dio una naturaleza que les permite vencer la fuerza de la gravedad. Lo vemos, por ejemplo, en los aviones. Uno realmente queda impresionado de ver semejantes aparatos tan grandes, tan pesados, y tener la capacidad de elevarse y no dejarse caer, ¿cierto? Porque pues digamos que a partir también de este tema de la gravedad y un teorema que creó un científico de apellido Bernoulli, empezaron a formar algo que se llama la aerodinámica, que ella entonces presenta digamos estudia cómo los fluidos, especialmente en este caso el aire, influye sobre los elementos de tal manera que le dan formas que hacen que el aire, digamos, que lo eleve las cosas. Obviamente se requiere una fuerza para eso. Obviamente se requiere ser alimentado. Por ejemplo, un avión, pues no simplemente se levanta y permanece allá arriba. Él debe ser alimentado por medio de un combustible que hace de que sus motores, sus turbinas actúen y permitan estar allá. En el momento que el avión se queda sin combustible, pues se cae, ¿cierto? De tal manera de que es necesario el alimento continuo. O sea, él lleva una capacidad de alimento y va de un lado a otro y tiene que parar y alimentarse y volver a elevarse. Pero también existen de pronto, pues lo he visto en las películas y creo que es cierto, algunos aparatos que alimentan en el aire a los aviones. Especialmente eso se da ya con aviones especializados, ¿no? No de transporte de personal generalmente. Entonces,
Entonces el avión puede permanecer allá, pero debe ser alimentado. Igual las aves no pueden elevarse ni quedarse allá de por vida, ¿cierto? Tienen que alimentarse. Bueno, ¿a qué se debe este ejemplo que he colocado? Con eso quiero explicar, hermanos, de que igual que con la gravedad, existe en el ser humano una ley que lo gobierna y que se llama la ley del pecado. Y entonces, debido a eso, así como cualquier objeto siempre es atraído hacia el suelo por la ley de la gravedad, la ley del pecado siempre atrae al ser humano a hacer lo prohibido. Siempre, usted nota que el ser humano de por sí, eso los psicólogos y los científicos lo han estudiado bastante y el ser humano siente atracción por lo prohibido. Eso es algo natural. De tal manera, hermanos, que siempre, todos los que habitamos en este planeta Tierra somos atraídos hacia lo prohibido. Entonces, me ponía yo a ver un ejemplo en YouTube, un video que pues, le causa a uno gracia. Resulta que colocaron una caseta en un andén completamente cerrada y solamente había una pequeña ventana y afuera decía, no mire aquí. Eso es como decirle a la gente, venga, mire, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían las personas? La más gran mayoría iba pasando y cuando veían, no mire aquí, algunos lo pensaban un poco y se iban acercando poco a poco cuando metían la cara ya, un pastelazo, un plato con una crema. Algunos se ponían bravos, o la mayoría se ponían bravos y trataban de meterse allá. Incluso iba pasando una persona en una bicicleta y como que alcanzó a ver y se devolvió. Se bajó de la bicicleta, se acercó y metió la cara ahí. Porque eso es natural en el ser humano, la curiosidad. Y desafortunadamente, ¿cómo es que dice que la curiosidad mató a quién? Al gato, ¿cierto? ¿O fue al ratón? ¿Al gato? Bueno, entonces eso es inevitable, hermanos. Entonces, al igual que la ley de la gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, igual la ley del pecado atrae al ser humano hacia el infierno, a hacer lo prohibido. Eso sucede siempre y siempre va a suceder. Pero así como hay una ley que vence la ley de la gravedad, en el caso de, digamos, hay la ley de sustentación, leí como unas 3 leyes, pero la verdad no recuerdo los nombres, que vencen la ley de la gravedad. Hay una ley que vence la ley del pecado. Amén. Y entonces, miremos en Romanos capítulo 7, versículo 14, y Pablo explica allí lo que sucede en el ser humano. Vamos a leer hasta el versículo 8, yo le digo hasta dónde. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hago aquí un paréntesis. Cuando la Biblia dice que yo soy carnal, no se refiere a la cantidad de carne que tiene el ser humano. Porque entonces diríamos que el hermano Camilo no es nada carnal, ¿cierto? ¿Cierto? Y que yo soy un poquito carnal. No, la Biblia no se refiere a esto. Está hablando allí es un lenguaje retórico, ¿sí? Es un lenguaje literario, donde simplemente está diciendo que lo carnal es lo opuesto a lo espiritual. Es lo que se opone a lo espiritual. Entonces, es decir, en la Biblia pues habla de la carne en muchos aspectos, pero en este aspecto está hablando de que algo carnal es lo opuesto a lo espiritual. El versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Que el ser humano de por sí
mentalmente quiere hacer el bien, ¿cierto? Quiere hacerlo, pero encuentra de que hay algo que como que lo empuja a hacer el mal, a hacer lo prohibido. Entonces, intelectualmente, dice el ser humano, no debo hacer esto, no debo hacer aquello, pero existe una fuerza de atracción que lo obliga, que es la ley del pecado. Entonces, usted habla con cualquier ser humano, por ejemplo, que tiene dificultades de alcoholismo y él dice, yo no quiero tomar más, pero sigue tomando más, ¿cierto? Usted encuentra a un hombre que está a punto de perder su hogar porque le es infiel a su esposa y dice, yo no quiero serle infiel, pero le sigue siendo infiel. Porque hay una fuerza, una ley que lo atrae a seguir haciendo el pecado. Eso es lo que sucede en el ser humano. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, en este caso no es que querramos justificar o que Pablo quiera justificar, que entonces no es culpa de él, sino que es por culpa del pecado, ¿cierto? Sino que lo que se busca es la manera de vencer ese pecado y sobreponerse a ese pecado que mora en el ser humano. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Pablo se encuentra en una situación que él dice, pero yo qué puedo hacer, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Y dice este versículo, porque, permítame, lo dejamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte. Es decir, ¿cuál es la ley que es superior a la ley del pecado? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la ley del Espíritu es la que nos permite vencer esa fuerza de gravedad, si lo comparamos con la gravedad. Vencer esa fuerza que siempre nos atrae a hacer el mal. Entonces necesitamos una fuerza superior, que no está en nosotros, que no es por nuestra propia voluntad, que no es algo que nosotros podamos decir, es que yo me voy a esforzar y voy a vencer al pecado. No, necesitamos una ley que viene de Cristo. Necesitamos la ley del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que ningún ser humano puede, por mucho que se esfuerce, vencer al pecado. Por mucho que se esfuerce, no puede ganar la salvación. Por muchas obras buenas que hagan, no puede ganar la salvación. Porque siempre esa ley del pecado lo lleva a hacer el pecado. Lo lleva para el infierno. Pero necesitamos la ley del Espíritu de Cristo para que podamos vencer esa ley del pecado. Y dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces solamente por Jesucristo es que nosotros podemos sobreponernos a la ley del pecado. Gloria a Dios. Entonces, como vimos en el versículo 2 y lo he repetido ya, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, esta ley es más poderosa que la ley del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Vea, hermanos, ¿qué sucede? Entonces,
Para nosotros poder vencer la ley del pecado, dice la Biblia que debemos andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra y Él trajo el Evangelio y nos ha llamado y nos ha dicho que nos arrepintamos, que le creamos a Él, que lo aceptemos como nuestro Salvador, que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él vino a ser nueva criatura, ¿cierto? Dice en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la ley del Espíritu lo que hace es darnos una nueva naturaleza y con ella podemos vencer el pecado. Gloria a Dios, porque nosotros hemos sido transformados. Cuando uno se convierte al Señor, sufre una transformación, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado esto? Gloria a Dios. Y es necesario que esa transformación suceda en la vida de cualquier persona que quiere la salvación, que quiere vencer al pecado. Es necesario. Y es Dios el que hace esto en nosotros. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros cogemos un gusanito? Algunos, bueno, o una oruga, digamos, lo mismo. Y lo levantamos y lo tiramos. Se cae, ¿cierto? La ley de la gravedad lo echa al suelo y muy posiblemente hasta se va a morir. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede con ese gusanito? Supongamos que no lo he tirado, ¿no? Lo dejamos que viva. ¿Y qué sucede con él más adelante? Se transforma en una mariposa, ¿cierto? ¿Y qué pasa si cojo la mariposa y la lanzo? Vuela. Ya la ley de la gravedad no actúa sobre ella porque ella abre sus alas y comienza a moverlas y actúa para que la ley de... Es decir, se sobrepone. No es que la ley de la gravedad no actúe sobre ella, actúa sobre ella. Pero ella con sus alas y con la nueva naturaleza que tiene, logra vencer esa ley de la gravedad. Algo similar sucede en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Cuando no conocemos a Cristo, cuando no hemos sido transformados, el pecado nos jala, nos lleva al infierno, nos arrastra y no podemos derrotarlo. No podemos. Pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, nos transforma, nos cambia esa naturaleza pecaminosa. Y ahora, si el pecado nos atraiga, nosotros abrimos esas alas y vencemos a la ley del pecado. Gloria al nombre de Jesús, démosle una alabanza al Señor. Entonces debemos andar en el Espíritu. Dios ha hecho su obra en cada uno de nosotros. Nos ha transformado. Nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos vencer la ley del pecado. Y como he venido diciendo, no quiere decir, como decía con la mariposa, no quiere decir que la fuerza de la gravedad no lo siga atrayendo, la sigue atrayendo. Lo mismo sucede con nosotros. El pecado nos sigue atrayendo. Eso es algo que nunca lo vamos a poder quitar, pero nosotros tenemos que estar andando en el Espíritu para que tengamos la fuerza, para que podamos mover esas alas y podamos vencer a la ley del pecado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros andar en el Espíritu? Porque pues digamos que es fácil leer y decir que la Biblia dice andad en el Espíritu, pero ¿cómo hacemos para andar en el Espíritu? ¿Cierto? Voy a leer algunos, miremos algunos puntos, algunos principios para andar en el Espíritu. Primero, debemos renovar nuestra mente. Leamos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leamos también Romanos capítulo 8. Versículo 5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, cuando Dios transforma nuestra vida, Él también cambia nuestra mente. En esa transformación nuestra mente es cambiada. De tal manera de que lo que antes nosotros pensábamos siempre como en hacer cosas malas, pensábamos siempre en lo prohibido. Ahora Dios lo cambia. Gloria al nombre de Jesús. Ahora ya no pensamos en las cosas de la carne, sino que pensamos en las cosas del Espíritu. Pero muchas veces, hermanos, esto, digamos que en el ser humano, en el cristiano, como que la batalla la empieza a ganar nuevamente la carne. Y como que empezamos también a dejar que los malos pensamientos se apoderen de nosotros. No es malo que nos llegue un mal pensamiento, porque la atracción sigue ejerciendo una fuerza sobre nosotros. Pero lo que sí es malo es entonces darle cabida a ese pensamiento y ejecutarlo. Cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, pues entonces hagámoslo de la mariposa. Abramos las alas y venzamos esa fuerza que nos atrae a hacer lo malo. Entonces hay que cambiar la mente. Gloria al nombre de Jesús. La única manera de vivir en el Espíritu es tener una mente espiritual. Y realmente yo creo que algunos o todos hemos vivido esto. De verdad que uno siempre que, pues gracias a Dios porque así me sucede a mí y espero que a todos nos suceda lo mismo. Es que uno como que siempre que ve algo, hace algo, piensa en algo, uno siempre todo lo lleva a Cristo. A cómo agradar a Cristo. Si esto le agrada al Señor o no, si no le agrada entonces no lo hago, no lo pienso. ¿Cierto? Como le digo, no quiere decir que no le lleguen a uno malos pensamientos, pero hay que desecharlos en el nombre del Señor. Otro punto para vivir en el Espíritu. Debemos deshacernos del viejo hombre, Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean, hermanos, esa transformación que Dios hace en nosotros es completa. Porque nosotros como seres humanos y por la, digamos, por la genética que tenemos, pues todos somos diferentes. Pero alguien, por ejemplo, es de muy mal genio. Cuando llega Cristo y Cristo lo transforma, le puede quitar ese mal genio, se lo quita. Pero hay muchas personas que no quieren dejar ese viejo hombre. Dicen, no, es que yo nací así. No, es que en mi casa me enseñaron a ser así. Y no quieren cambiar. Que trata mal a su esposa, que no es cariñoso. Dice, no, es que a mí nunca me dieron cariño cuando yo era niño. Hermanos, tenemos que dejar eso. Somos nuevas personas, nuevas criaturas. Dejar ese viejo hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, a uno le duele realmente cuando hay personas que le dicen a uno, no, es que yo soy así. Entonces, ¿quiere decir que Dios no tiene el poder suficiente para cambiarlo? ¿O es que usted no está haciendo el esfuerzo necesario para dejar ese viejo hombre? Entonces, hermanos, hay que dejar el viejo hombre. Otro punto, hay que meditar constantemente en la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué es lo que sucede
con la persona que medita constantemente en la palabra de Dios? Es bienaventurado, le va bien, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, es una persona que le va bien de todas maneras. ¿Por qué? Es que, ya que dije de dificultades, es que hermanos, no quiere decir que el hecho de ser cristianos no vengan dificultades, vienen. Pero cuando uno sabe que anda en el Espíritu, que Dios está con uno, uno las afronta con una calma, con una tranquilidad, de tal manera que no lo afectan tanto como a alguien que no anda en el Espíritu. Entonces, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, el cristiano que quiera andar en el Espíritu debe meditar, leer la palabra de Dios, entenderla y deleitarse en todas esas promesas, en todo esto que Dios nos da. Gloria a Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bueno, ¿usted quiere prosperar? Entonces, escudriñe la palabra de Dios, estúdiela, medite en ella y verá cómo le va bien. Porque es que la palabra de Dios nos da instrucciones de todo. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento, pues obviamente que es más fácil hacer las cosas bien y que nos vaya bien en todo. Gloria a Dios. Otro punto para andar en el Espíritu. Escoge bien tus amistades. Primera de Corintios 15, 33. Bueno, le voy a seguir dando primero la cita para no demorarnos tanto. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hace poco vi una imagen que seguramente que la había visto mucho antes, pero debido a algo que sucedió como que me llamó más la atención esta vez. Y era una naranja podrida y al lado una naranja sana. Pero como estaban en contacto, la naranja sana se empezó a podrir, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hay un dicho por ahí que no es bíblico, pero es muy cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros andamos con personas que son vulgares, con personas que solo piensan en el mal, con personas corrompidas, pues eso nos va a ir afectando a nosotros también. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, hermanos, no está bien que un cristiano que quiera andar en el Espíritu, sus mejores amistades sea gente del mundo que no respeta a Dios, que no respeta a la sociedad. Gracias, hermana Carpenza. Está fría y si la tomo fría me quedo sin voz de una vez. Bueno, entonces decía que, como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es posible, hermanos, que un cristiano que quiera andar en el Espíritu, sus mejores amistades sean personas mundanas, personas que no respetan a Dios, que no respetan a la sociedad, que hablan en todo momento con vulgaridades, que piensan en hacer el mal. No es posible que eso sea así porque vamos a irnos contagiando de esa misma situación. Entonces hay que escoger bien las amistades. Y yo creo que los mejores amigos, las mejores amigas de un cristiano deben ser cristianos. ¿Cierto? Gloria a Dios. Otro punto para andar en el Espíritu, Mateo 5, 28 al 30. Hay que tener cuidado con el exterior. Dice la Biblia, por tanto, pero yo os digo, no, el 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Bueno, es lenguaje retórico, no es literal, no es que vamos a cortarnos la mano y, ¿cierto?, a sacarnos un ojo. No, aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos cuando habla del ojo. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Vean, hermanos, voy a poner un ejemplo simple. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos televisión por cable o internet, eso ya todo se puede ver por internet, ¿cierto? Resulta que de pronto en el plan que tienen de televisión por cable hay canales donde presentan pornografía, ¿cierto? Y, y pues al menos yo soy uno de esos. Yo hay veces ni miro televisión sino que me ponga a pasar canales. Y no le pongo cuidado a nada, sino por ahí miro un pedacito de una cosa, otro de otra. Es como la forma de descansar muchas veces. Me recuesto y me pongo allá. Y puede suceder, bueno, en mi plan no tengo canales de pornografía para que valga la aclaración. Pero supongamos que alguien está mirando eso y llegó a un canal de pornografía y como que se quedó un momentico allí y se amañó ahí y empezó a gustarle y bueno, digamos que luchó y se salió de ahí. Pero ya eso le queda maquinando. Después recuerda, en tal parte y vuelve y mira, ¿cierto? Hermanos, si eso ve que le hace daño a usted, pues quite esos canales. Es decir, hay la posibilidad de suspender esos canales, de que en el plan no le incluyan esos canales, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nosotros le damos cabida a lo que vemos y nos hace daño? Entonces, no es que tenga usted que ir a sacarse el ojo para no ver esos canales, no, mírenlo de otra manera, ¿cierto? Entonces, es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, con lo que hacemos, con lo que miramos. Gloria a Dios, con las amistades, con todo. Si vemos que hay algo que nos atrae y como que nos cuesta luchar con eso, pues hermanos, no volvamos digamos, a esa posición. Como le decía, a esos canales. O por ejemplo, eh, alguna vez, bueno, recuerdo, me voy a copiar de una anécdota que decía el hermano Gerardo Anturí, que él es una persona que siempre que predica, él cita mucho versículo y él casi nunca se apoya de las anécdotas ni de historias. Él es muy, muy bíblico en lo que dice. Pero creo que es la única anécdota que yo le escuché a él. Él decía que una vez una persona se convirtió al Señor y se hizo bautizar y él era muy tomatrago, era alcohólico. Y entonces el día que se hizo bautizar, iba frente a la cantina y dijo, ya no, ya esto lo vencí. Entonces dijo, voy a pegar un salto que pase desde donde empieza la puerta hasta donde termina. Y saltó y pasó. Y después de que pasó dijo, esto hay que celebrarlo. Y se devolvió. Y se devolvió. Entonces, hermanos, vea, a nosotros nos sucede que, verdad, sabemos que hay cosas que nos hacen daño y sin embargo como que las buscamos, ¿cierto? Para ver si realmente somos fuertes o no. No, hermanos, la Biblia dice que huye de las pasiones. Hay que huir de ellas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no se vayan a sacar el ojo, hermanos, no es eso lo que les quiero decir. Santiago 1:22. Otro principio u otro consejo, vivir la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gloria a Dios. Ya habíamos visto que hay que meditar en la palabra de Dios. Pero nada nos ganamos si nosotros estudiamos o meditamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, ¿cierto? Y nada nos ganamos si nosotros venimos al templo y escuchamos la palabra de Dios y escuchamos el mensaje, lo que Dios nos quiere decir, pero nos vamos de acá y no aplicamos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Entonces hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Y yo creo que a todos nos ha sucedido, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes en el cual decimos, Dios me habló hoy? Dios me habló. Pero salimos del templo y al poco tiempo, a los pocos días, ya como que eso se nos olvidó y hacemos lo que el domingo el Señor nos dijo que no hiciéramos. Entonces, hermanos, hay que hacer
lo que la palabra de Dios nos dice. Hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Otro punto. Filipenses 4, 6 y 7. Hay que orar constantemente. Todos estos puntos son de cómo podemos o qué debemos hacer para vivir en el Espíritu. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Señor, para poder andar en el Espíritu y poder vencer esa ley del pecado? Orando. Porque dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la manera de vencer al pecado, guardando nuestros pensamientos, guardando nuestro corazón y no inclinarnos hacia el pecado. Entonces hay que orar constantemente. Gloria a Dios. Otro principio. Hay que congregarnos. Salmo 133:1. Ese sí todos nos lo sabemos, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vea, hermanos, ¿qué sucede cuando hay, digamos, fuego, que hay varios leños allí encendidos, y sacamos un leño y lo dejamos aparte? Se apaga, ¿cierto? Eso sucede con nosotros, hermanos. Si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos de asistir a la iglesia, hermanos, nosotros nos vamos enfriando espiritualmente y es difícil, casi imposible andar en el Espíritu. Así que es necesario congregarnos, porque aquí el Señor trata de una manera especial con cada uno de nosotros. Muchas veces aquí sentimos más fácilmente la presencia de Dios que cuando estamos solos. No quiere decir de que no haya que orar en la casa. El Señor nos enseña a encerrarnos en nuestro cuarto y orar, ¿cierto? Todo eso es necesario, pero también es necesario congregarnos. Gloria a Dios. Juan 15:15. Y este es el último punto que voy a tratar. Debemos aferrarnos a Cristo. Bueno, creo que le di un versículo que no era. Allí dice Juan 15:15, yo tengo aquí escrito Juan 15:15, pero no es el versículo, no sé, entonces ahorita busco la cita. Pero la cita que les quiero decir es una que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 15:1. No, ese no es. Ay, vea, aquí tengo 15:5. Bueno, ustedes entienden que yo a veces uso gafas, entonces esta vez no la estoy usando. Sí, sí. Leí mal acá y lo vi revisar y a veces pensé que estaba bien. Lo repito, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, nosotros aparte de Dios, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Lo que decíamos al principio es que esa fuerza mayor a la fuerza del pecado, a la ley del pecado, esa ley mayor, no sale de nosotros, viene de Dios, viene del Espíritu. Y si nosotros nos separamos del Espíritu, pues no podemos vencer al pecado. Entonces hay que permanecer en Jesucristo. Hay que aferrarnos a Él, porque Él es el que nos alimenta, lo que les decía. Para que el avión o el ave o la mariposa permanezca en el aire, deben tener alimento. Él es el que nos alimenta, esa savia que entra por el tronco que es Jesucristo, nos alimenta y nos da la fuerza para vencer la ley del pecado. Entonces, hermanos, si practicamos estas cosas, seremos gobernados por el Espíritu Santo y vamos a vencer la ley del pecado.
Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero depende de nosotros estar firmes. Dios hace su parte, pero somos nosotros los que debemos andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, entonces debemos hacer todas estas cosas que he mencionado. Gálatas 3:1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Y para terminar, quiero mencionar también algo que le escuché a un pastor hace muchos años, uno que fue mi pastor en Armenia. Él decía: ve, hermanos, para muchos es difícil andar en el Espíritu, para otros no. Pero él comparaba esto con el avión precisamente. Él decía: el avión, para poder despegar, tiene que hacer su máximo esfuerzo. Tiene que poner toda la potencia que tiene para poder despegar. Y luego que él ya despega y sube y se levanta hasta cierta altura, él ya puede incluso apagar un motor. Ya cuando está arriba, como que es más fácil. Es más difícil vencer esa fuerza de gravedad cuando está en la tierra, estando arriba. Pero obviamente arriba, él tiene el alimento. Él tiene el combustible que lo puede llevar hasta otro lado. Pero si él deja de alimentarse, se cae. Eso sucede con el cristiano, hermanos. Nosotros queremos vencer al pecado, pero como que al principio es un poco difícil. Como que tenemos que esforzarnos más. ¿Por qué? Porque todavía hay una lucha tremenda entre la ley del pecado y la ley del Espíritu. Pero cuando nosotros logramos elevarnos a las alturas, cuando nosotros logramos meternos en Dios, cuando nosotros logramos cambiar nuestra mente y pensar en las cosas de Dios, todo es más fácil. Todo es más fácil, gloria a Dios. Cuando uno no está acostumbrado a ayunar y le dicen hay que ayunar, como que es difícil. Pero cuando está acostumbrado a ayunar, ya como que le hace falta ayunar, ¿cierto? Cuando uno está acostumbrado a orar, le hace falta orar. Pero cuando no está acostumbrado es difícil. Así que, hermanos, esforcémonos y metámonos en Dios, vivamos en el Espíritu para que podamos vencer siempre esa fuerza que nos atrae.